¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente o por escrito o a través de nuevas tecnologías de la información, el cual puede estar sujeto a censura previa. No hay libertad, ni derechos, ni verdades absolutas. La libertad y los derechos van hasta donde comienza la libertad y los derechos de los demás. El tema de esta tarde, la libertad de expresión. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer, como cada semana, estar aquí y dar también la más cordial bienvenida a todas las personas que amablemente nos sintonizan, que están al pendiente de este espacio. Esperamos que el tema que hemos preparado el día de hoy para ustedes sea de su agrado, sea de su interés y por supuesto ayude a difundir esa cultura jurídica por la que tanto hemos trabajado en este espacio. Y bueno, también antes de iniciar y que podamos presentar a nuestros invitados, que la verdad, dicho sea de paso, como diría el clásico Mijares a Lucero, hasta que se nos hizo, porque pues aquí el dueño de las noticias de la mañana de esta máxima casa de estudios, pues siempre lo ve uno muy activo, por supuesto, informando a toda la ciudadanía queretana y a la comunidad universitaria también, porque tiene otras facetas, pero también pues luego en los juzgados lo veía uno y pues muy imponente acá nuestro invitado y hasta que se nos hizo compartir mesa con él. Pero también quiero agradecer, repito, antes de dar la introducción, que la semana pasada recibí muchísimos mensajes y llamadas. Gracias enormemente porque estuviste aquí al frente de esta mesa, Hablemos Derecho, y yo andaba pues ocupado, ¿no? Andaba todavía con algunos pendientes que me imposibilitaban llegar. Ya ven que luego es a veces complicado y bueno, pues no, la verdad es que uno nunca se imagina, compañeros abogados que no nos siguen en las redes, o mucha gente que no sigue en las redes, incluso alumnos, exalumnos, etcétera, pero sí nos siguen en televisión abierta y la verdad es que es muy satisfactorio que puedan preguntar por su servidor. Gracias, lo agradezco enormemente. Y bueno, licenciada Laura Méndez, si podemos presentar a nuestros invitados, porque el tema, ¿verdad? Que sí, justamente hoy, ayer propiamente es el día, o fue el día de la libertad de expresión. Hoy el gobernador pues tuvo una reunión, una comida con todos los periodistas y bueno, pues simple y sencillamente, ¿qué representa la libertad de expresión? Porque se dice muy sencillo, pero estamos hablando pues simple y sencillamente de una lucha social desde la revolución, ¿correcto? En donde verdaderamente sí teníamos limitados estos derechos, estas garantías, para hoy poder hablar simple y sencillamente de una libertad de expresión. Si podemos presentar a nuestros invitados. Sí, con mucho gusto. Antes de eso, quiero recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo y usted se puede poner en contacto con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, si usted nos sigue en televisión abierta, es el canal 24.1, la señal de TV UAC. Si tiene sistema Megacable, es el canal 124, el 24 en Axtel, el 14 en Easy, entre otros sistemas de televisión por paga. Además, nos puede ver a través de redes sociales. Búsquenos en Facebook, en YouTube o en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Por estos medios subimos contenido semanal para que usted esté al día con los programas, si es que no nos puede ver en vivo. Por supuesto, están ahí todos los programas, todos los temas que hemos abordado. Si alguno de esos es de su interés, si usted requiere asesoría o tratar algún tema relacionado, por supuesto, su consultorio jurídico de TV UAC está permanentemente abierto para usted y puede hacernos llegar algún mensaje privado, algún mensaje en el chat, ahorita como lo hacen algunas personas cada semana, y estamos siempre al pendiente de ustedes. Y bueno, pues como ya lo adelanta el licenciado Pérez, está aquí con nosotros dos personas. Uno de ellos seguramente les será familiar de este medio de comunicación, el licenciado Marco Antonio Lara. Él es jefe de noticiarios del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de esta máxima casa de estudios, donde también es egresado como licenciado en Derecho. El licenciado Marco Antonio Lara es columnista, también se desarrolla como periodista y como conductor de Presencia Universitaria a la emisión matutina.
Asimismo, nos acompaña el licenciado Facundo Ugalde, tiene 42 años de experiencia en el ámbito periodístico, dentro de los cuales ha destacado como expresidente de la Asociación de Periodistas de Querétaro y también expresidente de la Asociación de Editores Independientes. Fue director de noticieros de Multimundo Radio, Grupo Asir Querétaro y de Radio Querétaro. Asimismo, fue subdirector del periódico Voz de la Sierra y actualmente se desempeña como director del noticiero Panorama Queretano y también como presidente del comité organizador del Premio Estatal del Periodismo. Entre otras muchas actividades, los invitados que nos acompañan el día de hoy son en las que se han destacado y agradecemos, por supuesto, que nos acompañen, que estén aquí con nosotros esta tarde. Bienvenidos, licenciados. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por la presentación tan amplia en esta tarde. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amables. Muy buenas tardes a ustedes, a todo su auditorio, a quienes los acompañan a través de Hablemos Derecho. La verdad es que es una oportunidad extraordinaria para hablar de este tema, la libertad de expresión. Pues bueno, si ustedes no me lo permiten, a mí me gustaría que cada uno pues, me diera su punto de vista, me diera su pensar de lo que implica la libertad de expresión. Comentábamos en un principio que podemos pues, publicar, escribir, pero pues también, y claro, lo puntualizamos sin censura previa, pero pues esta tiene limitantes, la Constitución marca limitantes, no dañar la moral pública, no afectar el derecho de terceros, entonces así como que una libertad muy, muy amplia, pues no la tenemos. Pero en el ejercicio, en el día a día de la profesión, ¿qué implica la libertad de expresión, licenciado Marco? Gracias, abogado. A ver, en el estado de Querétaro, desde mi particular percepción, la libertad de expresión está acotada por un tema económico. ¿Por qué por un tema económico? Porque el gobierno del estado, los entes públicos que detentan el poder, gracias al sistema democrático de nuestro país, pues marcan líneas editoriales a través de los contratos de publicidad que contratan con distintos medios comerciales. De ahí que tal vez algún ciudadano, los que nos está viendo y nos está escuchando, perciba que la información que lee en medios comerciales está sesgada. Tal vez coincidan con tu servidor en que la información que se lee en medios comerciales más bien parece ser una réplica de lo que se dice desde el discurso público, desde la nota o desde el comunicado que esgrime la dependencia llamada comunicación social de alguna dependencia pública. Y de ahí justamente la necesidad de espacios críticos y libres, voy a poner un comercial, como son los medios universitarios. Los medios universitarios tenemos una gran ventaja. No obedecemos a intereses comerciales. Estamos arropados por esta gran institución que es la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos permite justamente ejercitar una crítica, una libertad de expresión, ojo, de forma responsable. Yo recuerdo mucho este señalamiento de quien fuera director de medios en aquel entonces, que me lo hacía a mí, el maestro Luis Alberto Fernández. La libertad de expresión se ejerce de forma responsable. No puedes venir a un micrófono de los medios universitarios a hacer señalamientos per se. Y es un señalamiento, y es una acotación que también hace el propio director actual de los medios, el maestro Arturo Marcial. La libertad de expresión que se ejerce en los medios universitarios tiene que ser de forma responsable y sustentada. Tener el dato duro, tener el sustento de lo que se dice en un espacio de los medios de la universidad. Y a mí me parece que justamente ese es el distingo entre un medio público, como el de la universidad, y un medio comercial en el estado de Querétaro. Has tocado algo muy, muy esencial, pero ¿qué también sería del medio comercial sin la publicidad de las instituciones públicas? Dígase, gobierno del estado, gobierno municipal, o sea... Pero fíjate que de ahí justamente la necesidad de que se regule de forma eficaz el tema de la comunicación social. En la administración de Enrique Peña Nieto se aventó una ley de comunicación social al vapor, se echó para atrás, se no da cuenta otra vez, y así estamos. Yo recuerdo justo, hablando de este tema de la necesidad de los medios comerciales de la comunicación social de los entes públicos, el caso del semanario Proceso en la época de Vicente Fox, que se caracterizó por ser crítico a la familia presidencial, háblese Martita Sagún, perdón por el diminutivo, la señora Marta Sagún, y sus hijos, los señores Burbiesca Sagún. ¿Y cuál fue la forma en la que castigó el presidente de la República en aquel entonces, Vicente Fox, al semanario Proceso? Quitándole todo recurso público proveniente de los entes públicos. Algo muy similar a lo que sucedió en la administración pasada, encabezada por Francisco Domínguez, en detrimento
de algunos medios comerciales. Sí, cómo no. No digo nombres para que Francisco Domínguez no se acuerde de Plaza de Armas. Facundo, y bueno, primeramente señalar que pues tienes una amplia trayectoria en el periodismo y de esa situación a mí sí me gustaría comentar y espero que tengas la oportunidad también, independientemente de que nos puedas señalar qué representa para ti la libertad de expresión, pues felicitarte por el evento del día de ayer. En serio, la verdad que tuve la oportunidad de ver. Llegó ahí nuestra rectora de esta máxima casa de estudios y por supuesto el maestro Luis Alberto Fernández, secretario particular, entre otras personalidades que tenías en el evento, pero pues el jurado calificador la verdad que me sorprendió de un alto nivel, o sea, allá había académicos, había periodistas de toda la vida, plumas muy, muy importantes y llegar a este premio de periodismo, la verdad es que me gustó mucho el evento y muy, muy digno para sensibilizar también a la sociedad o a aquel estudiante que todavía está indeciso sobre estudiar alguna carrera en ciencias políticas que pudiera definir también, no menos importante, pues la vocación del periodismo, porque no nada más es investigar, o sea, yo creo que es varios elementos, pero ya no lo podrán comentar ustedes. Facundo, primeramente, ¿qué es para ti la libertad de expresión? Y que pudieras comentar un poquito del premio del día de ayer. Sí, con mucho gusto. Fíjense que yo quisiera iniciar diciéndoles que para mí el periodismo es una forma de vida. Decía Gabriel García Márquez que es el oficio más hermoso del mundo. Yo le agregaría, además de lo que él dijo, lo que señaló en alguna ocasión, que es una forma de vida en la que, por ejemplo, en mi caso, yo comencé a los 16 años en el periódico Noticias, he pasado por varios medios de comunicación y para mí ha sido eso, una forma de vida, porque además de hacer lo que me gusta, pues he tenido la fortuna de que ahí he podido tener la posibilidad de formar y de apoyar a mis 4 hijos, de darles educación. Hoy son universitarios egresados de esta máxima casa de estudios. Y a mí me da mucho gusto el poder ver que con el paso del tiempo, el paso de los años, pues hoy ellos son personas de bien, formados en la verdad y en el honor de esta máxima casa de estudios y es un privilegio hoy estar aquí con ustedes. Fíjense que para mí la libertad de expresión es no solamente el pensar y el decir, sino hacer lo que tu convicción y tu formación te permite hacer. Yo creo que cuando dices lo que piensas y haces lo que piensas y que se te respeta, tienes una libertad. Cuando esta es frenada o cercada o que no se te permite o que te buscan por ahí decirte, oye, es que eso no lo puedes decir, ahí ya no hay libertad de expresión. Fíjense que yo escuchaba con mucha atención a Marco y yo he tenido la oportunidad de estar del lado del sector privado y del lado del sector público. Yo tuve la fortuna de ser director de noticieros de Multimundo, de Grupo ASIR, de Radio Querétaro, que es una estación de gobierno del Estado. Pero también estuve en comunicación social en Landa de Matamoros con un alcalde del PAN y también he estado en la actividad privada en muchos momentos, como hoy lo estoy. Yo solamente una vez en mi vida sí recibí así como el señalamiento de, oye, no digas eso. ¿O por qué dijiste eso? 1987, Mariano Palacios era el gobernador, su jefe de prensa sí me llegó a llamar, pero digo, de ahí para acá, no, nunca he recibido un señalamiento o una petición de no digas, sí di o ahí te encargo. La verdad es que no. En lo personal, yo no lo he recibido y hoy a estas alturas de mi vida profesional yo no lo permitiría. O sea, hoy que me digo, oye Facundo, no te lo permito y no lo voy a hacer. Pero sí ha habido momentos complicados en la historia del periodismo en Querétaro, sí, por supuesto que sí. Pero me parece que hoy es distinto. Justamente hoy por la mañana yo acudí a las 10:30, 11 de la mañana a lo que era el bloqueo de la carretera 57 y muchos elementos de la policía estatal, municipal y después se sumó la Guardia Nacional, que me parece que está muy desfasada, está muy lejana la Guardia Nacional de lo que hoy los mexicanos necesitamos, queremos y merecemos. Creo que ellos no están a la altura de lo que los mexicanos merecemos. Llegaron allá, pues ya cuando ya la cuestión de su presencia ya no era falta, ya no hacía falta. Yo creo que, bueno, estuve ahí y yo fui respetado en mi trabajo, en mi chamba, en mi desempeño periodístico, tanto por la autoridad policíaca que ahí estaba presente para actuar en lo que se necesitara,
como quienes estaban inconformándose. Y sí hubo gritos y entre ellos se lanzaban arengas, pero hubo respeto. Yo creo que eso es bien importante. Pese al malestar y al enojo y a los gritos de quienes se inconformaban, hubo respeto. Me parece que Querétaro en ese sentido es algo aparte del entorno, al menos en la región, digo, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, creo que son diferentes allá a lo que hoy vivimos en Querétaro. Entonces, a mí me parece que en Querétaro hoy tenemos libertad de expresión. Digo, yo escuchaba, con atención a Marco. Yo como periodista hoy independiente sí tengo, y no lo voy a negar, por supuesto que no, un contrato de publicidad, pero es eso, es publicidad. Si yo veo algo que no está bien, como lo he hecho varias veces, yo lo digo y lo señalo. Y si lo he contado franqueza, no he recibido desde hace muchos años un señalamiento, una petición, oye Facundo, ¿por qué dijiste eso? O no digas en ese nivel. Francamente no. Y tengo que ser muy honesto y muy directo en ese sentido. No lo he recibido y creo que eso nos da esa libertad aquí en el estado de Querétaro. Pues, digo, qué bueno, porque a fin de cuentas es un sentir y es un sector del periodismo, ¿no? Pero ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué buscamos los periodistas al ejercer nuestra profesión, Marco? Justo eso, la libertad. La libertad de poder hacer el señalamiento con el dato duro, el poder hacer la crítica con el sustento y poderlo ejercer la labor del periodismo en un ámbito seguro y con garantías. Hoy, desde mi óptica, en nuestro país, en términos generales, no existen las garantías ni las condiciones para ejercer el periodismo de una forma libre. México es considerado, de acuerdo con la Organización Artículo 19, como uno de los países más peligrosos, que no está en conflicto civil, en conflicto bélico, en guerra, para ejercer el ejercicio del periodismo. Todos los días prácticamente se asesina a una persona por labores probablemente vinculadas al ejercicio del periodismo. Y yo voy a meter ya el debate, mi estimado abogado. Yo diciendo de que haya libertad de expresión en el Estado. Y te voy a poner un ejemplo que es justamente el día de hoy, 7 de junio. Presidencia Universitaria no es invitada a la comida del gobierno del Estado. Y te voy a decir algo. ¡Qué bueno! Eso es muestra, porque yo se lo digo a mis compañeros, a los compañeros reporteros, eso es orgullo de que no le somos cómodos al sistema. Y yo creo en la convicción de que el periodismo es una herramienta para criticar al sistema. Y háblese de los 3 niveles: gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Yo creo que esa es una de las esencias de un tipo de periodismo que es el periodismo de investigación, el periodismo crítico, que es justamente con el dato duro, con el periodismo de investigación, hacer los señalamientos cuando las cosas no se están haciendo bien desde quien ejerce el poder público y quien toma las decisiones. Sí, claro, por supuesto, porque yo también coincido que las grandes noticias que nos han dado el despertar, el malestar o incluso el sentirse, pues sí, un poco impotentes desde el punto de vista social, han sido las noticias donde nos dieron cuenta o daban cuenta de las toallas millonarias de seda de la familia Fox. Nos dimos cuenta de la Casa Blanca, de Peña Nieto. Ahora nos damos cuenta de los contratos de los hijos del presidente. Y eso que me digas, bueno, es que yo no traigo 200 pesos en mi cartera y con eso... Pero sus hijos, señor. Entonces, creo yo que eso es lo que nos permite a nosotros ser objetivos y tomar decisiones. Ese es el punto que... No que me digas las noticias o que me des tu punto de vista, tal nota. Sí está bien, uno lo valora también. Eso, claro, por supuesto que lo valora. Pero más cuando hay periodismo de investigación. Facundo, en tu caso, ¿cuáles las notas que tú generas como sociedad generan gran impacto? Yo creo que la información que genera más impacto es aquella que le interesa a la sociedad, aquella que le duele a la población, aquella en donde la sociedad dice, me están lastimando, me están violentando un derecho, me están coartando mi posibilidad de seguir adelante. Les voy a poner un ejemplo. A principios del mes de noviembre del año pasado, no, de octubre del año pasado, me llamaron un grupo de personas de la colonia Lindavista para decirme el tema de un sacerdote que era especial con ellos, que los trataba mal, y bueno, es hablar del clero, pero bueno, finalmente el periodismo también es eso. Hay que señalar cuando un sacerdote se está portando mal, hay que decirlo.
Y Hice ya un hemos tenido trabajo. un par de casos Sí, aquí, claro, Facundo, hay varios. de abusos Sí. sexuales de sacerdotes. Sí, sí, sí. Y entonces hice un trabajo periodístico que desencadenó el que el obispo decidiera removerlo del lugar. Y para que no se viera así tan feo, a mí me llamaron un día porque dije, bueno, esta es la primera parte y en la segunda parte les vamos a platicar de esto, esto y esto. A los Con 2 días. testimonios. Sí, claro. A los 2 días me buscaron, y Facundo, fíjate que va a haber ya ajustes, va a haber cambios. Y sí me lo dijeron, para que no se vea así como muy directo, el señor obispo va a mover a 5 párrocos, los va a cambiar, pero el párroco que tú estás hablando, bueno, el sacerdote que tú estás diciendo, él ya no va a quedar en ningún lado. Y bueno, esa es la tarea del periodista, el hacer eco de la voz, de auxilio en este caso, de un grupo social, de una parte de la sociedad queretana que decía, oye, nos sentimos violentados, ¿y por qué vamos a permitir que este señor, que aunque sea sacerdote, nos venga a imponer su ley? O sea, no se vale. Ese es un caso en donde me parece que el periodismo puede ayudar, y mucho. Lo decía Marco hace un ratito. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto que 3 jóvenes universitarios de aquí de la máxima casa de estudios ayer recibieron de tribuna, recibieron su reconocimiento, 2 premios estatales y una mención honorífica. Eso nos habla que las nuevas generaciones están caminando muy a la altura de lo que la sociedad queretana y mexicana merece. Sí, licenciada Laura Méndez. Sí, bueno, aquí retomando un poquito el tema que nos comentan, creo que son 2 caras que estamos viendo de la comunicación. Por un lado, el tema del periodismo, de dar a conocer una noticia de interés a toda una comunidad, y por otro lado, el periodismo propiamente de investigación. Y aquí retomo un poco el debate, licenciada Lara, que efectivamente yo creo que parte de la comunicación o de la libertad de expresión es criticar, pero creo que sería importante definir o establecer a qué nos referimos con criticar, si es solamente criticar, punto, o generar más bien un criterio, es decir, analizar una situación desde diferentes perspectivas con el compromiso de llegar a un análisis, con el compromiso de llegar a una conclusión válida y no solamente una opinión o no solamente una interpretación sin un sustento, digamos, lógico, ¿no? O válido. Y creo que aquí sí es una línea muy delgada entre lo que comenta de la comunicación o del periodismo responsable. Bueno, ¿a qué nos referimos con un periodismo responsable? Porque en este momento estamos hablando del derecho de la libertad de expresión, que es un derecho humano, como también lo es el derecho a la verdad y el derecho a la información. Entonces, las personas que son escuchas, o el auditorio, o las personas que son interlocutores de la comunicación, pues yo creo que también tienen derecho a una información verdadera. Y esto es muy subjetivo y creo que también por eso genera polémica, ¿no? A final de cuentas. Y en este sentido me gustaría escuchar sus opiniones respecto a cómo creen ustedes que se regula este equilibrio entre una comunicación responsable, una comunicación crítica, una comunicación analítica y una comunicación verdadera. ¿Cuál es el punto sobre el cual debemos, o qué es lo que tenemos que cuidar, o qué responsabilidad social tenemos nosotros, que tenemos un micrófono, que tenemos acceso a un medio de comunicación? Pues precisamente no solamente para respetar y hacer respetar nuestro derecho a la libertad, sino también para, pues de alguna manera, honrarlo como comunicadores que somos. Fíjate que yo haría una acotación. Hacías la reflexión del derecho a la libertad, derecho a la verdad, derecho derecho de acceso a la información. Yo le insertaría otros 2 derechos, el derecho de réplica y el derecho de las audiencias. Las audiencias hoy por hoy tienen reconocidos derechos, y que ha sido todo un debate aquí en nuestro país. La última reforma en cuanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que señalaba la obligación de los medios públicos y privados de cuando un comentarista tenía que distinguir ante la audiencia si se trataba de una opinión personal o de una nota periodística o de una pieza periodística. ¿Dónde está el justo medio de la reflexión que hacías? Yo creo que es justamente en un tema de responsabilidad. Uno, como quien ejerce el periodismo, quien ejerce esta posibilidad de informar a la sociedad, debe ser responsable, en principio, en uno mismo, y luego responsable para el medio con el que trabaja. Porque hay mucha audiencia que da por hecho que lo que uno dice al micrófono, lo que uno escribe, es la verdad verdadera.
Pues Entonces, es que a final de cuentas claro. son líderes de opinión y Sí. por algo están en Luego, esa entonces, posición. la responsabilidad está en uno. Claro. Ese es el justo. Yo creo que esa es la justa media. Es que uno ejercite la libertad de expresión con absoluta responsabilidad. De dotarle al lector, al oyente o al televidente los datos objetivos para que sea la audiencia quien se forje un criterio propio. Nosotros Claro. somos los que aportamos, los que acercamos los elementos objetivos y los que damos contexto. Es la audiencia quien, bien informada, debe tener su propio criterio. Sí, correcto. Facundo. Fíjense que yo voy a dar un ejemplo de lo que hoy pasó en ese momento que les decía en la carretera 57, la carretera más importante del país. Y complicada. Que conecta al sur con el norte de la República Mexicana y que además nos conecta con Estados Unidos y Canadá. Cuando estaba yo ahí, yo entrevisté al representante de la Secretaría General del Gobierno que me diera su opinión, qué estaba pasando, qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer, cuánto tiempo estarían ahí, cuántos elementos, en fin, ya me dio la información. Y yo estaba, al tiempo que estaba entrevistando al funcionario de gobierno, escuchaba atrás de mí a personas que decían, no, es que la prensa vendida y que... Ok. Me doy la vuelta y voy con ellos. Le digo, a ver, platícame. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y dime lo que está pasando aquí. Explícame tú. No, es que la prensa vendida... Oye, tú estás diciéndome aquí que uno es vendido, pero te estoy dando la posibilidad de que tengas el foro y el espacio. Estamos en vivo. Platícame, dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu molestia? Dímelo. O sea, yo creo que tenemos sí que ser abiertos. Tenemos que darles ese equilibrio. No solamente decirlo de un lado, vamos a decir del otro lado. Y si son 3 o 4, vamos a abrirles el espacio para que cada uno manifieste lo que considere más pertinente. Finalmente, como dice Marco, la sociedad tiene que hacerse una opinión con lo que uno les ofrece. Y sí, también como dice la licenciada Laura, bueno, pues hay liderazgos de opinión que dicen, es que si lo dice fulanito, es que sí tiene peso. O Sí, es por verdad, supuesto que aunque sí. no sea. Sí, Claro. así es, exactamente. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables. Bueno, ser responsables, ser profesionales, ser honestos, ser transparentes, porque no hay eso de muy honesto, no. O eres honesto o no eres honesto. O eres claro o no eres claro. No hay puntos medios. Entonces yo creo que el periodista tiene que hacer ese ejercicio de autocrítica y darle a la sociedad los mejores elementos para que tenga esa opinión, que él mismo la tome y que vea, bueno, ok, yo creo que quien tiene la razón es él o es él. Yo creo que tenemos que ser muy abiertos y no hacer trabajos periodísticos sesgados, que a veces sí los hay, eso hay que reconocerlo. Hay quienes, pues a lo mejor, porque ahí como dicen por ahí, los maicean. Yo, por ejemplo, hablé una ocasión a nombre del gremio de periodistas en la entidad y ante Morena, su dirigente nacional, yo le dije que no estábamos de acuerdo con lo que el presidente de la República estaba haciendo, porque acaban de asesinar en enero del 2019 a 2 periodistas, del 2020, perdón, y hicieron una rueda de prensa de Morena aquí en el centro de la ciudad y acordamos que les íbamos a decir que no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando. Ajá. Y pues ahí digo, por unanimidad, digo, tú vas a hablar. Bueno, me toca hablar y está bien. Y les dijimos muy claro que no estamos de acuerdo con la manera en que el presidente de la República está ejerciendo el poder, porque está generando enconos, está generando problemas entre la sociedad, los fifís y los chairos, los que están conmigo y los que están contra mí. Eso no es gobernar. A él se le olvida o no tiene en la mente que ya es presidente, no es candidato. Yo no comparto, y lo digo abiertamente, yo no comparto el estilo de gobernar quien hoy está en la presidencia. No lo comparto porque me parece que estamos muy lejanos de lo que México y los mexicanos merecemos y necesitamos. Fíjate, para ir cerrando en este primer bloque, si ustedes me lo permiten, me gustaría cerrar con el punto muy importante, el derecho de réplica, Marco, que comentabas y que señalaba la licenciada Laura Méndez. ¿Por qué? Porque hoy incluso es tema de resolución judicial, en donde pues una senadora le dice, oye, es que sí, hablas de mí, presidente, me estás diciendo cosas que no dije yo, pero que me las adjudicas. Quiero el derecho de réplica, porque ese es un foro. Y tendría que ser en la conferencia matutina. En el mismo espacio, en el mismo lugar. Y resulta que dice, no, espérate, este es un foro mío. No es un foro tuyo. No, desde el momento que se pagan impuestos. Exacto. Se convierte en un foro de todos. Sí, claro. ¿No? Bueno, vamos a la pausa. Quiero agradecerle a Miriam Scorza, Pamelia García, Montserrat Natalia, Mauricio Alvarado, Celina. Vamos a la pausa y regresamos para regresar con sus preguntas. Regresamos.
Ya estamos completamente en vivo. Si nos acaba de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y estamos transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la máxima casa de estudios del Estado. Nos acompaña en esta mesa de trabajo el licenciado Marco Lara y por supuesto el licenciado Facundo Ugalde, con los cuales estamos hablando del tema de la libertad de expresión. Y si ustedes me los permiten, porque luego se nos va el siguiente bloque muy rápido, permítame darle respuesta o ir dando salida a las preguntas que el público nos hace a través de las redes sociales de la página Hablemos Derecho y por supuesto a la página institucional de TV WAC. Y además hay que hacer caso a esa libertad de expresión y de pensamiento de ellos. Sí, y también agradecerles el favor de su atención, Claro. porque que en el momento nos vean 15, 20 personas, pues a lo mejor cualquier otra persona diría, ay, pues qué poquitos, pero para nosotros son muy valiosos todas las opiniones que amablemente ustedes nos siguen, y como le comentaba, pensará que no, pero sí nos sigue mucha gente en TV abierta, ¿eh? Y a lo mejor se conecta nada más para preguntar, pero nos está viendo en TV Está bien. abierta. Pues un saludo a la audiencia en televisión abierta y en Pues redes sociales. precisamente es esa interacción la que permite generar aquí debate, generar alguna aportación adicional a lo que nosotros podríamos transmitir. Entonces agradecemos muchísimo a las personas que en primer lugar nos ven, ya sea en vivo o después en alguna repetición, y también a las personas que nos tienen la confianza y se comunican con nosotros. Muchas gracias. Ok, empezaré. Miriam Corsia, buenas tardes. ¿Cuáles son los principios de la libertad de expresión? Sí, a mí me parece que principios, yo creo que serían las limitantes, ¿no? Cómo está acotado el ejercicio de la libertad de expresión. Y ya lo señalabas al principio, es no dañar a terceros, el respeto a la moral, las buenas costumbres yo lo dejaría ahí un poco Pues sí, porque en puede debate. ser lo que puede ser bueno para uno, para claro. otro no. Así La es. intimidad. Y yo creo que haciendo mucho el énfasis con responsabilidad, el ejercicio de la libertad de expresión con absoluta responsabilidad. Ok. Buenas tardes, Pamela García. Tengo una duda. ¿Qué efectos tiene la libertad de expresión sobre la sociedad? A mí me parece que si hay un ejercicio puntual de la libertad de expresión, la sociedad va a tener una mejor decisión al momento de tomar una decisión sobre algún tema en específico. Hasta creo que va a político. estar mejor informada y eso le dará la posibilidad de tener la mejor decisión. Montserrat, Natalia, buenas tardes. ¿Cómo puedo saber si mi libertad de expresión es responsable o es correcta? Informada. En la medida en la que tengas mayores fuentes de información y puedas hacer tú un silogismo y un análisis de lo que lees, escuchas y ves, podrás hacer una información, una libertad de expresión responsable. Si me permiten, yo aquí adicionaría, también creo que es importante, por ejemplo, en lo que nos comentaba antes del corte, que es también darle la voz a las personas que se quejan. Y cuando las personas que se quejan no saben por qué se quejan, entonces no está haciendo una opinión responsable. Entonces, para saber si tu opinión es responsable o si es correcta, pues tienes que saber por qué piensas como piensas. Y si tienes un sustento y ese sustento es válido para ti, yo creo que es también muy respetable. Bien. Buenas tardes, nos pregunta Celina. Qué gran tema. ¿Podría explicar, por favor, la diferencia entre libertad de prensa y libertad de expresión? A Celina, un saludo y gracias por estarnos acompañando en este programa de Hablemos Derecho. La libertad de prensa, pues es, me parece, el contexto en el cual un medio de comunicación, específicamente hablando, tiene su línea editorial y abre el espacio, el foro para abordar diferentes temas. Y la libertad de expresión es individual, es personal, es lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo puedo decir, lo que yo puedo opinar sobre algún tema. Ok. También nos comentan, ¿se puede ofender o blasfemar en nombre de la libertad de expresión? No, definitivamente no. Es decir, el deber ser es no. No se puede ofender, no se puede ir en detrimento de la honra o la percepción propia de una persona a través del ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, lamentablemente sucede, y sucede mucho. Sobre todo en redes sociales, que es tierra de nadie, si me permites la expresión, abogado. Sí, eso es algo muy complicado, muy, muy complicado, que yo creo que no tardará mucho que te empecemos a regular. Sí, tendrá empecemos que a regular regularse. ya también Pero- con sanciones. Perdón, yo aquí pienso que en redes sociales hay incluso a veces más censura que en otros medios. Por ejemplo, si en Instagram yo pongo un comentario que podría sonar a lo mejor a algún discurso de odio o por alguna palabra que esté ahí como identificada, me censuran, No falta incluso hasta me quien te quitan la diga, sí. cuenta. No, Entonces, inclusive- realmente no es tierra de nadie, porque
los sensores, ¿no? Exactamente, es tierra del creador. Del dueño de esa red Exactamente. social. No hay que olvidar el tema del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue cancelada su cuenta de Twitter. Y era completamente, eran opiniones, era libertad de expresión. Bueno, sí incitó, a ojos de Marco. uno era apología Sí, del delito. Sí incitó Así porque es. la Había tomado gente el llegó. Capitolio. Bueno, Sí, el claro. resultado fue ese Sí. asalto a la Casa Blanca. Sí. A eso llegó. Sí, bueno. Pero sí, me parece que sí tendremos que tener parámetros muy acotados en cuanto a lo que se debe de hacer o no hacer en redes sociales. Pero también, fíjate, también sí coincido contigo, Marco, que puede ser una tierra de nada, porque yo en este momento quisiera hablar mal de Gerardo Pérez y decir, pues es un ratero. Pongo bien y creo una cuenta falsa y lo pongo. A ver, ¿y cómo lo acreditas? ¿Dónde está? Y ya como quiera difamaste a una persona. Y Sí, entonces, pero en redes sociales no importa que lo acredites o no. por eso Con te que vuelvo a lo repetir, digas, por eso te vuelvo a claro. repetir, ¿dónde queda? Y a lo mejor para muchas personas digan, ay, mira, o sea, y pueda generar en eso un malestar. Ahora, ¿cómo denuncias? ¿O a quién vas a demandar Sí. si no sabes quién es esa persona que se creó en ese momento? Por eso sí coincido si que es además una tierra de nadie. No ¿eh? está regulado. O sea, no hay una sanción. Decía Marco hace rato, pero no hay los dientes que sancionen a quien dijo Pues o que hizo eso. puedes demandar, dices, porque me difamaste, pero ¿a quién? Pues si no tengo, ¿dónde lo localizo? ¿Dónde lo emplazo? ¿Quién es este sujeto? Ese es el problema, ¿no? Así es. ¿No? ¿Cuáles son, bueno, nos comentaba cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Nos preguntan. A mí me parece que el límite de la libertad de expresión termina en donde empieza el derecho del otro. Hasta ahí termina mi libertad de expresión porque el otro también tiene derechos. Buenas tardes. Hoy en las plataformas virtuales y redes sociales tenemos facilidad de comunicar. Pero en este tipo de plataformas, ¿qué puedo hacer si se habla de temas controversiales y nos bloquean nuestras cuentas? Lo que comentaba la licenciada Laura. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues, pierdes la cuenta. Yo he sabido que hay personas que pierden la cuenta. Ahora, déjenles platico una experiencia que nos pasó a Presencia Universitaria. En plena pandemia, nosotros hablábamos y le dábamos voz a todos los científicos que tenían algo que decir en torno al coronavirus y llegamos a tocar el tema del dióxido de cloro. Pues plataformas como, luego les digo cuáles, consideraban que era fake news lo que estábamos señalando y nos limitaban las publicaciones de nuestras plataformas digitales Pero sin por hablar conocer- del dióxido de cloro. Sin conocer un contexto, Claro, solamente por usar la palabra. Porque aparecía en nuestros argumentos dióxido de cloro. Claro. Fíjate. Y aquí también sería importante, pues, analizar si es válido, si sería correcto que la libertad de expresión se pudiera limitar contractualmente. Hace un momento nos comentaban de la línea editorial. A final de cuentas, si yo trabajo en un medio de comunicación, yo acepto la línea editorial que tiene. Esto es válido porque de alguna manera está limitando. O si abro una cuenta en alguna red social, acepto términos y condiciones y de alguna manera yo estoy contractualmente obligándome a respetar los lineamientos que para la red social considera la libertad de expresión. Entonces, ¿sería válido? ¿Consideran que es válido que la libertad de expresión pueda limitarse de manera contractual? Lo que pasa es que si entramos a una red social y estamos aceptando las condiciones de ahí, pues dirían los abogados, pues el desconocimiento de la ley no te exime, ¿verdad? Claro. Del cumplimiento. O sea, pues aceptaste que así es y así es la regla de esa red social. ¿Qué haces? Si haces algo fuera, o de ese pues te la medio de quitan. comunicación. Sí. Hay medios de comunicación que tienen su código de ética y que te lo dicen desde que entras, desde que ingresas. Y hay otros que es laxo el tema, no te ponen trabas, no hay tal código de Pero ética. tú te has sentido en tu amplia experiencia, Facundo, que te limiten tu libertad de opinión. Por ejemplo, tú decías, vamos a suponer que trabajaras en TV Guay, que lo decía Marco. Bueno, habla de todo, nada más acredítame lo que dices. Claro. Porque no es Marco, es la institución, que la cara la da Marco, pero pues nada más acredítame y susténtame tu nota. Sería eso, ¿no? Es que eso es fundamental, eso es importantísimo. Pero Acabas si de te abordar dicen, no un tomes tema, esos un temas, tema ¿o cómo? crucial en el periodismo. Cuando uno realiza una actividad periodística, debes hacerlo con el sustento. Porque esto te ayuda a debatir cualquier posibilidad de que... No, es que no es cierto. Me pasó, lo voy a comentar rapidísimo, hace cosa de un mes, en Residencial del Parque, aquí en Bernardo Quintana, hay un conjunto habitacional, 192 viviendas ahí, condominios. Hice un reportaje y justamente cuando a los 15 días salió el reportaje, fui otra vez porque iba a haber un cambio de mesa directiva derivado de aquel reportaje. Y cuando estábamos platicando acerca de lo que iba a ser el segundo paso, le van a avisar a la casa donde yo estaba ahí platicando, oigan, fíjense que están sacando papelería de la oficina, se la están llevando.
Entonces, no sé si eso sea importante para ustedes, porque tengo entendido que pues, esos papeles son importantes. Fuimos y a lo mejor uno ya tiene un poquito de colmillo. Me fui grabando desde que salimos de ahí, todo lo registré. Desde que llegamos ahí, lo que pasó, lo que sucedió, hasta que la persona que estaba llevándose los documentos se fue. Y hay una toma en donde ya se va alejando. De manera respetuosa, atenta, se le trató a ella, pero ella a las personas que llegamos ahí nos trató con la punta del pie. Y después, en la tardecita, 2 horas después, 3 horas, la todavía presidenta en ese momento de esa asociación mandó un comunicado a todos los condóminos donde dijo sandez y media, tontería y media, puras mentiras. Y entonces yo tuve el derecho de réplica en mi propio medio, es decir, a ver, señora, está usted cayendo en falsedad total y absoluta. Hice el comentario de ese escrito y presenté el video. Y esa fue la manera de decirle, usted está mintiendo. Y muchos comentarios, Y una línea muy oiga, delgada, qué esa señora como- tan mentirosa, porque aquí se ve que ustedes no le dijeron nada. Ellos fueron respetuosos y la agresora fue la... Porque cualquier persona podría decir, mira qué mal Facundo, qué gandalla el Sí, qué espacio, gacho. porque Sí. pues abusó Sí. de una mujer, o sea... Y además estaba embarazada. Fíjate, o sea, qué bueno que se documentó, pero, Entonces, pero no siempre son así, Marco. Así es. A ver, y hay un elemento también en el análisis, escuchando al compañero Facundo, la autocensura. Sí, también. Hay autocensura en los medios. O sea, es decir, yo pondré el ejemplo, por un tema de protección, hay medios que no abordan con letra y apellido el nombre de cárteles del narcotráfico en nuestro país. Prefieren mejor... Decir delincuencia organizada, pero no y hablas hasta de ahí, cártel. Ajá. Justamente para no cometer el tema de apología del delito, pero por un tema de protección a los compañeros, yo recuerdo notas de proceso firmadas por redacción. Sí. Reforma hace lo mismo. Sí. La autocensura existe lamentablemente, y lamentablemente es porque no hay las garantías para ejercer el periodismo en nuestro país. Uno mismo se tiene que cuidar para saber qué cosas no puedes hablar porque corre riesgo tu integridad personal y lamentablemente inclusive la vida. Y eso de las medidas de protección se escucha muy bonito, Marco, se escucha, Facundo, fabuloso que me digas, voy a pedir una medida de protección y la autoridad me va a proteger. Pues yo nada más, si hubiera verdaderamente una persona que quisiera atentar contigo, Lo aunque hace. traigas tu que es un teléfono, literal, el auxiliar, y que tú me digas, ya salí de mi casa y se reporten contigo cada 15 minutos, si en ese momento yo te llevo, te detengo o te subo a mi carro y te quito tus teléfonos y todo, ¿qué? Adiós, bye, ya. O sea, nada más van a Sí. ver dónde fue el último lugar donde estabas, Así es. pero no dónde estás. Entonces tenemos que ir más allá, poner un chip aquí en el brazo, algo que... No, yo creo que es, o sea, más allá de eso, revisar la composición del tejido social. Bueno, pero en vías bueno, sí. porque vamos es que lento, eso solamente Marco. resolver el problema, no el origen. Exacto. Y entonces, pues, aunque nos pongan chip en todos lados, pues, me cortan Sí. el brazo y ya. Y encuentran claro. el chip, ¿Te acuerdas, lamentablemente. ¿te acuerdas Claro. en el asunto muy sonado del jefe Diego? Pues se que lo quitaron. había Sí, sangre, sí. a él sí le quitaron. Porque su sabía que locador, traía exacto. el chip de Sí, geolocalización. O sea, eso no es Al rato ninguna dice, limitación. No, ya me tardé mucho. Pues sí, no, claro, está más complicado. desafortunadamente. Pero bueno, fíjate qué paso estamos. Bueno, ¿a qué se refiere cuando dicen los medios de comunicación están comprados? Buenas tardes, qué excelente programa. Pues comentamos de No medios hicimos comprados. ese señalamiento, más bien que está acotado el ejercicio de la libertad de expresión en cuanto a los contratos de publicidad. Esa es la reflexión que yo hacía. Ok. Solamente en ese tema así rapidísimo, sí es cierto y sería parte, yo creo, de esa autocensura. A veces en aras de que no te vayan a quitar el contrato, que ya lo tienes, o que no te vayan a bajar la cantidad ahí para el próximo año, a lo mejor ese ya ahí está firmado y todo, pues me di cuenta de algo y pues me autocensuro y no digo que pasó algo grave, que pasó algo delicado. Pero eso tiene mucho que ver con tu ética personal, con lo que tú eres, con las convicciones, con tu formación, con tu profesionalismo, tiene mucho que ver contigo. Amigo, yo comparto completamente, pero también tengo esa inquietud, esa zozobra que comenta Marco. Gracias a Dios, yo nunca he sentido ninguna amenaza, afortunadamente, porque pues tampoco este programa no es para andar amenazando a la gente, no es el espíritu, es el espíritu de orientación, el espíritu Sí, claro. que cualquier persona que lo escuche diga, oye, ese es mi problema, y ese es el objetivo del programa. Pero yo sí he escuchado compañeros suyos, yo sí he tenido la oportunidad de escucharlos, Alejandro Payán, por ejemplo, Sí, así es. que me dice, no, o sea, espérame, yo sí tenía miedo de salir de mi casa. O sea, yo salía y veía 2, 3 personas y pensaba que me iban a agredir.
O sea, no es así sencillo cuando recibes una amenaza. Y entonces ahí, Marco, yo pienso que si uno dice, mejor me voy a censurar, güey. Porque ya Claro. cuando verdaderamente sientes así como dicen las barbas de tu vecino mojar, mejor dices, a ver, Y ¿qué qué triste, ¿no? necesidad? Qué triste. Exacto, sí, completamente de acuerdo. Licenciada Laura Méndez, ¿tienes más Sí. preguntas? Si me permiten, tenemos varias aportaciones de un televidente a quien le agradecemos mucho que esté aquí al pendiente. Las voy a leer todas porque son de Adelante, la Juan. misma Venga. persona y ahorita para que tengan oportunidad de comentar. Nos comenta Juan Morales García. ¿Han recibido alguna vez amenazas por expresarse o instituciones para no hablar de insinuaciones para no hablar de ciertos temas? También nos comenta, este bloqueo, supongo que el que comentamos hace un momento de la carretera 57, Sí. y este bloqueo también lo organizó el doctor Gilberto Herrera Ruiz, como el de 5 de febrero. También nos comenta Juan Manuel Morales, si es que aquí nuestro invitado Marco Antonio Lara criticas bien al PAN, también debes criticar al gobierno federal. No has hablado de los desvíos de recursos de bienestar y los amparos por irregularidades con la pensión que mencionas, los temas del PAN. Nada más, rápido, una acotación. Antes que se pase. Sí hablo de gobierno federal. Inclusive en el noticiero de Presencia del Ministerio por la tarde tuvimos de invitado al abogado que ha promovido los amparos en contra de bienestar, pero sí. Y creo yo que aquí no se trata de decir, bueno, digo uno en contra de tal y para equilibrar, uno en contra de tal. Digo, a final de cuentas son comentarios que se vienen Claro. ahorita y no es como que tengamos que mantener ahí una línea, equilibrio. ¿no? Exactamente. Nos comenta Juan Manuel Morales, analiza más el tema del anuncio de Panadería Agustín que los papeles de amparos a Bienestar Federal. Bueno, lo acaba de comentar, que también lo han Presentado. así es. Bueno, estos son los comentarios de Juan Manuel Morales García y también hay otra persona que no... Para cerrar esa pregunta, Facundo, te pidió el doctor Gilberto, dice, ¿eh? Ajá. Sí, dice que fueras a sí, él cubrir tú organizó. que fueras a Que cubrir si la también nota, lo o- organizó el No, yo me enteré porque pues tengo amigos allá en Pedro Escobedo, que cuando sucede algo, igual que en Jalpan, Landa, Pinal, Arroyo Seco, amigos o seguidores de Panorama Queretano, que es el medio que yo tengo, y Facundo, acaban de cerrar otra vez la 57. ¿Dónde? Pues aquí, donde la cabecera municipal, a la altura de la estatua a Pedro Escobedo. Y ahí fui, pero digo, yo no le veo ninguna relación con Gilberto Herrera. ¿Qué tiene que hacer Gilberto Herrera ahí? No, yo no vi nada ahí de Gilberto Herrera, ¿eh? Ni una pancarta o nada. Yo tenía un maestro en la facultad que decía que qué hermoso es tener a quien echarle la culpa. Sí. Es lo mejor, ¿verdad? Cuando no tienes argumentos para sustentar lo que estás haciendo. Como alguien lo hace todas las mañanas, es que ustedes me dejaron mal, ya tiene 5 años y sigue echándole la culpa a todo el mundo. Él nunca se hace responsable de nada. Sí. Increíble. Tenemos 4 minutos para cerrar. Marco, Hay sí. otro comentario que me gustaría Para ir cerrando también. hablarlo. La libertad, mi comentario, no sé quién lo envía, dice, la libertad de expresión contribuye a ejercer otros derechos y libertades fundamentales como la libertad de prensa, los derechos de reunión, de asociación, de petición y de participación política. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es Sin muy... duda, por supuesto. Facundo, Marco, agradecerles que hayan aceptado la invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez que estén con nosotros en esta mesa. Mira, muy nutrida. Así son mayormente los programas. Facundo, para despedir. Marco, para despedir. 2 minutos, por favor. ¿Alguna aportación? Rápidamente, ya que tocan el tema de la mañanera, la conferencia matutina, yo en lo personal creo que ha sido el escenario perfecto a modo para que un ejecutivo federal todos los días atente contra la libertad de expresión y contra quien ejerce el periodismo en este país. Y ha alentado el discurso de odio, lamentablemente, en un malentendido derecho de informar a los ciudadanos. Con eso me voy. Bien, Marco. Facundo. Yo quisiera aprovechar en este marco todavía el preámbulo de lo que está haciendo ya las últimas o las horas posteriores al Día de la Libertad de Expresión para agradecerles y reconocerles a todas y todos los ganadores del Premio Estatal de Periodismo, un evento que ayer sucedió, porque es la oportunidad de reconocerles a hombres y mujeres y hombres que a lo largo de un año de trabajo, de dedicación, de ética, de profesionalismo, realizan su trabajo aún en medio de vicisitudes, de problemas, de momentos complejos que se han generado en el país en los últimos años. Ya lo decía Marco, bueno, pues nuestro país lamentablemente está en el top 10 de los países donde el periodismo es la actividad más peligrosa del mundo.
Entonces, eso es increíble, pero sucede. Y hoy sucede en nuestro país. Y yo reconocerles a todas y todos los ganadores del Premio Estatal de Periodismo que ayer lo recibieron. Pues bien, sin lugar a dudas, un tema por demás enriquecedor, que el objetivo del programa es ese, de orientación jurídica, y creo que lo vamos logrando desde el momento en que pues ya por lo menos la gente reflexiona, la gente analiza sobre hasta dónde puede llegar este derecho, ¿no? Licenciada Laura Méndez. Sí, bueno, nada más aquí como para hacer al final un comentario también breve. Yo creo que no es incentivar un discurso de odio lo que se hace cada mañana, más bien es ejercer también un derecho de libertad de expresión como lo tienen todos. Es un foro evidentemente preparado para tal cometido. No creo que sea modo, porque a final de cuentas todos pueden participar desde ese propio foro o desde el propio, como lo hacemos en este momento. Entonces creo más bien que eso fomenta, no porque no se diga, no existe el tema de la diversidad o de las clases sociales, solamente es porque se menciona. Pero bueno, yo creo que es un tema que nos puede dar para mucho. Luego nos invitas para uno de esos. El otro programa va a ser para debatir eso que acaba de decir justamente ella. Esperé hasta el último momento. Porque no estoy de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Nos dejaste... Muchas Hombre, gracias. ya nos dejaste salpicados, licenciada. Y ya nos van a cortar, ¿eh? Yo creo que es válido todas las opiniones. Ahorita después de que se termine el corte lo vamos a debatir. Diría Juan Manuel Morales, ¿te mandó Gilberto Herrera? No, de ninguna manera. Pues muchas gracias a todos, no alcanzamos ya a despedirnos. Muchas gracias a las personas que nos ven. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Bye, bye. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.